Hoy os voy a hablar de Copilot, que es la versión de ChatGPT que ha creado Microsoft. Y nos resulta interesante porque Microsoft lo que ha hecho ha sido aplicarla tanto a Word como a Excel como a PowerPoint. Entonces, si veis esta primera pantalla y os acordáis de ChatGPT, él tiene una primera zona de chateo, que es similar, si os acordáis, es de ChatGPT. A ver, que sigue entrando gente. Entonces, la base de esas dos inteligencias artificiales es la misma. Está creada por OpenAI y eh, la utiliza Microsoft porque Microsoft es el principal accionista de OpenAI. Aunque los dos tienen digamos, una especie de zona de chateo, los dos enfoques son diferentes. ChatGPT es más para solo chatear con él y preguntarle cosas, mientras que Microsoft y Copilot se ha enfocado más en búsquedas con su buscador, el Bing, que es como, digamos, como el Google de Microsoft, y en integrarlo en OpenOffice, en Word, en Excel. Y aunque los dos tienen la misma base, si tú les preguntas en la zona de chateo, quiero decir, le vamos a preguntar primero a Copilot que nos explique qué es un presupuesto municipal y a la vez se lo voy a preguntar a ChatGPT. Y entonces nos van contestando ambos. Y si os fijáis, la respuesta es diferente. Aunque utilizan la misma inteligencia artificial, esta sería la respuesta de Copilot, que está más enfocada a una búsqueda en zona web, si os fijáis con los enlaces de abajo, mientras que la respuesta de ChatGPT es una respuesta mucho más compleja. A ver, voy a seguir dando paso a los retrasados. Vale. Otra de las cosas que quería recalcar, si estuvisteis en la primera clase, es el concepto de centauro y minotauro. La inteligencia artificial se utiliza como un centauro, con la cabeza de persona y el cuerpo de inteligencia artificial. Y nunca como minotauro, que es con el cerebro de inteligencia artificial y dejar de que haga lo que quiera. Lo recalco porque en esta demostración lo que voy a hacer es una demostración de solo tipo minotauro, pero acordaros de que le tenéis que poner límites a este tipo de inteligencias para no meter la pata. Vale, vistas las diferencias entre Copilot y ChatGPT, vamos a ver cómo aplica Microsoft Copilot en Word. Cuando entras en Word, lo primero que te encuentras es con un pequeño iconito que es el icono Copilot. ¿Lo veis? Justo en la primera pantalla. Vale. Si tú lo tocas, él te pregunta a ver qué quieres hacer. Yo le voy a pegar una pregunta que según me la vaya haciendo, le voy a pedir que me cree un informe. Entonces se lo voy a preguntar y ahora os doy la descripción mientras nos va creando el informe. Lo que le digo es, y encima es una pregunta que la he obtenido también de una inteligencia artificial, porque le pregunté a la inteligencia artificial que me diera una pregunta sobre principios de contabilidad presupuestaria. Y el informe que nos va a hacer es, le hemos pedido, crea un informe sobre los principios de contabilidad presupuestaria, cómo son aplicadas en la gestión del presupuesto municipal y discute su importancia para garantizar la transparencia y la eficacia en la administración de los recursos públicos. Además, incluye una breve descripción de cómo son estos principios, cómo afectan a la preparación, ejecución y control de presupuesto y cómo contribuyen a la rendición de cuentas y al cumplimiento de los objetivos financieros del municipio. Y
Eso es lo que le hemos dicho y él nos lo va creando. Una vez que nos cree Vamos a dejarle que termine. Una vez que nos crea el informe, tenemos varias posibilidades. Una es reescribirla, otra es hacer modificaciones de formato y otra es añadir información que podremos obtener de una ventana lateral. Si os fijáis aquí arriba a la derecha, está el icono de Copilot. Cuando lo abres, se abre una ventana a la derecha, que es el chateo, el que hemos visto antes, el Copilot que hemos visto antes de chateo. Pues es lo mismo, es un chateo que puedes realizar con Copilot. De tal forma que puedes generar información que luego lo puedes coger, copiar y pegar a tu informe. Vale. Él sigue haciendo y termina. Y entonces te pregunta, ¿lo quieres conservar o lo quieres reescribir? En este caso le vamos a decir que lo conserve. Y lo que estábamos comentando, el tema de reescribir, imagínate que este párrafo que selecciono ahora no me gusta. Cuando vengo otra vez al icono de Copilot que me aparece, le puedo pedir que me lo reescriba. Y cuando le pido que me lo reescriba, él me abre una ventana, me va a reescribir el texto, pero es que además de reescribirme el texto, si os fijáis aquí arriba, me da varias posibilidades, me da hasta 3. Entonces, él lo reescribe hasta 3 veces el párrafo y el que más me guste, que por ejemplo es la versión 2, que es la que más me gusta, le digo, esto está en inglés, pero vosotros lo veréis en castellano. O lo reemplazo o lo puedo insertar como párrafo inferior. Entonces digo, pues ahora con la versión 2, reemplázame el texto. Y él me ha reemplazado el 2 con la reescritura. Me ha reemplazado el párrafo con la reescritura 2. Otra de las opciones que tenemos es esta. Tú tienes un grupo de texto y dices, joder, esto quedaría mejor, este es un tema de formato. Esto quedaría mejor como una tabla. Me vengo al icono de Copilot y le digo, cámbiamelo a la tabla. Y él directamente me va a crear una tabla con el texto que le he dado yo. Está terminando la tabla. ¿Vale? Y entonces puedes hacer conservar o desechar. En este caso la voy a conservar. Vale. Y lo que hemos comentado de la ventana a la derecha, donde tienes el chateo con Copilot, tú puedes decir, bueno, pues, pero además necesito un poco de texto para añadirlo a mi informe. Entonces, le pego una pregunta, que sería, vale, pues ahora búscame la ley española donde aparece este tema de los principios de contabilidad presupuestaria y detállame algún artículo. Se lo pido, él me lo va a buscar. Y me va a dar una respuesta. Vale. Está pensando y ya lo tiene. Y entonces, ese texto lo puedo coger, lo puedo copiar y lo puedo insertar en mi informe. Vale. Pues hasta aquí un ejemplo pequeño de lo que se puede hacer con Word. Ahora imaginemos que voy a volver a copiar estos principios. Por ejemplo, aquí, esto. Vale. Y vamos a probar, vamos a hacer una presentación con ese texto. Me voy a venir al PowerPoint, tengo la ventana de chateo y le digo, créame una presentación. Se lo voy a pegar aquí, perdón. Créame una presentación con el siguiente texto, que es el texto que le voy a pegar, creándome una diapositiva
por cada uno de los puntos que te pego. Le digo copy al texto, se lo voy a pegar al PowerPoint y lo lanzo. Y él va a coger, va a trabajar y me va a hacer directamente la presentación con el texto que he creado anteriormente. Vamos a ver cómo lo hace. Hay que dejarle que trabaje un poco. Ahora es el momento de tomarse un café. Vale. Y aquí nos ha creado la presentación. Tenemos aquí una diapositiva, una segunda diapositiva y una tercera diapositiva. Luego, él tiene un sistema que es el Designer, que puedes coger y editar o cambiar directamente el formato de las diapositivas como quieras, pero bueno, eso ya no es inteligencia artificial. Inteligencia artificial es que tú le has pegado un texto, en este caso se lo he pegado directamente por hacer el vago, pero le puedes pedir la presentación que quieras, con el texto que quieras o con tu idea, y él te lo va creando. Y hasta aquí, más o menos, sería lo que puedo hacer. Hemos visto Word, hemos visto PowerPoint, y ahora vamos a ver qué puede hacer con Excel. En Excel he creado una tabla ficticia de un presupuesto municipal. Realmente no la he creado. Realmente lo que he hecho ha sido irme a una inteligencia artificial y decirle que se lo hice con ChatGPT, y lo que he hecho ha sido decirle: dame una tabla simulada de un presupuesto de gasto municipal con 8 partidas, le podría haber pedido 24, y además dame el código porque lo quiero copiar y pegar en Excel. Entonces él lo va a analizar, se va a inventar la tabla y me la va a dar. La vamos a ver ahora, ¿vale? Cómo me crea una simulación de una tabla. Y lo tendría aquí. Vale. Entonces me voy a volver a mi hoja de cálculo. Voy a eliminar esta columna. Eso es. Vale. Voy a seleccionar. En Excel hay dos cosas. Una, si os fijáis arriba, pone Copilot Preview, que está ahora todavía en pruebas y solo se le puede hablar en inglés. Cuando vosotros accedáis, se le podréis dar las órdenes en castellano. En castellano. Él trabaja sobre tablas en Excel. Entonces, yo selecciono la tabla y lo que le voy a decir es que, le voy a decir en inglés, le voy a pedir que me cree directamente una columna y que me calcule el porcentaje de desviación del presupuesto. Se lo voy a pegar aquí abajo. Aquí parece una chorrada porque, claro, estamos trabajando con 8 filas, pero ahora mismo podríamos estar trabajando con 800, porque a la inteligencia artificial le da lo mismo una que otra, una cantidad que otra. Entonces, ¿qué hace él? Él me dice lo que va a hacer, me da la fórmula y luego me da un botón de insertar columna. Si os fijáis cómo aparece, ¿veis cómo aparece la desviación ahí? Entonces, si quiero, le doy a insertar columna y me crea la columna con la desviación de presupuesto. ¿Vale? Entonces,
Una vez que tengo esto, vuelvo a seleccionar la tabla y otra de las cosas que puedo hacer es pedirle que me cree un gráfico. Y le puedo pedir que me cree un gráfico con una de las columnas. Entonces le digo, se lo voy a pegar. Y lo que le estoy diciendo es créame un gráfico de tarta con la columna actual. Se lo pido. Me busco la columna y en teoría me va a dar el gráfico. ¿Vale? Él me ofrece este gráfico que yo se lo puedo coger, añadirlo a la hoja de cálculo. Él me crea una hoja de cálculo, me ha hecho una separación de la columna y me ha creado el gráfico. ¿Veis? Tenemos dos hojas, con la que estamos trabajando y esta me la acaba de crear él cuando le he hecho la petición. Vale. Él también tiene otra función que tampoco es inteligencia artificial, pero que es bastante interesante, que es el análisis de datos. Que te hace un análisis de la tabla y te muestra diferentes alternativas que tú puedes coger e insertar en tu tabla. Gráficos. Esto realmente tampoco es inteligencia artificial, pero es otra de las funciones que están incorporadas. Muy bien. Y es lo que os he comentado. La potencia de esto no es hacerlo, claro, porque hacer estas operaciones con 4 filas es una tontería, pero hacerlo con 800, pues ya varía. Y puede hacer cualquier cosa que podáis formular y que se os pueda ocurrir, se lo podéis pedir que os lo hará. Vale, vamos a avanzar un poco más y nos vamos a ir al Outlook. Las cosas que puede hacer en Outlook. En Outlook, imagínate, he copiado y he pegado el tema del presupuesto municipal y me ha llegado un correo. Imagínate que alguien os escribe un correo muy largo. Una de las funciones que tiene, si os fijáis aquí, está el que te puede hacer un resumen del correo que te han enviado. Entonces, cuando os envían un correo muy largo y no te lo quieres leer entero o quieres decidir si te lo vas a leer o no te lo vas a leer, le puedes pedir, hazme un resumen. Él se lee el correo y en 4 líneas te hace un resumen de lo que pone el correo que te han enviado. Entonces, en la pantalla de lectura tenemos el resumen Copilot. Y cuando vamos a responder al mensaje, tenemos 3 opciones. Si os fijáis abajo del todo, tendríamos respuestas automáticas. Nos escribiría un mensaje para agradecer y preguntar, solicitar una reunión, pero es más interesante, aquí en la parte de arriba, en donde está la barra de edición, tenemos el icono Copilot con 2 opciones, borrador con Copilot o asesoramiento con Copilot. Si yo tengo un mensaje que voy a escribir, un mensaje, vale, lo voy a pegar, que es el típico mensaje que escribiría André aquejado de su famosa niebla mental. Hola, esto es muy interesante lo que dices, pero no es el momento de hacerlo porque no hay dinero en este momento y no lo vamos a hacer. Vale. En el Copilot le podemos pedir asesoramiento y decirle, oye, ¿qué te parece el mensaje que he escrito? Entonces, él le echa un vistazo al mensaje y te dice, te asesora. Lo está analizando y dice, efectivamente, podría ser más cortés, piensa en cómo se siente y luego te da una sugerencia.
Te dice, el correo electrónico no muestra mucha empatía ni comprensión. Dice, podrías expresar, a valorar, añade más detalles. Vale, eso es si simplemente quieres que te asesore alguien en relación a tu estilo. Y si prefieres que te reescriba tu mensaje, vas al Copilot y le pides borrador con Copilot. Y entonces, leyéndote lo que has escrito, él genera su propio mensaje, pero basado en tu mensaje, que tiene mucho más sentimiento y mucho más comprensión. Entiendo su preocupación sobre la falta de fondos. Es importante tener en cuenta las limitaciones, que al final está diciendo lo mismo que tú, pero de una forma cortés. Bueno, cortés y bien escrita y con un copywriting psicológico por detrás. Vale, y pues tú descartar el mensaje, volverlo a generar, pedirle que lo regenere o que lo reescriba o conservarlo. Le das a conservar y directamente le podrías dar a enviar. Y con esto finalizamos la charla. Gracias.